muy interesante para recordar. Muchos de vosotros tenéis cara de felicidad porque habéis empezado las vacaciones de Semana Santa. Y a mí me gusta llamarle Semana de Resurrección, más que Semana Santa. Lo que se celebra es la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Una vez más, históricamente nos encontramos con cambio de fechas y nos encontramos con un montón de particularidades de la Iglesia Católica que nosotros no celebramos. Pero sí que es cierto que esta semana es importante a recordar como creyentes. Aunque no sea esta semana, igual que nos pasa en las Navidades, la fecha está equivocada. Y es importante porque el creyente cada domingo celebra, es una fiesta, la resurrección del Señor Jesucristo. A la vez nosotros recordamos la muerte del Señor Jesucristo cada domingo en la Cena del Señor. Pero en esta semana nos gustaría pensar, recordar y enfatizar su muerte y resurrección. Y hoy especialmente y específicamente me gustaría hablar de su resurrección. Tal vez hubiera tocado más el domingo que viene, pero el domingo que viene, como sabéis, nosotros estaremos fuera. El hermano Joaquín estará a cargo de la palabra. Muchos estaréis en los campamentos de Vallebrón o en otros lugares. Así que he preferido hoy hablar sobre el tema de la resurrección y plantearlo como las pruebas evidentes, las evidencias de su resurrección. Porque como sabemos bien, y nos dice en 1 Corintios, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Y el hecho de que nuestra fe descanse en el fundamento de su resurrección nos hace estudiarlo de una manera seria. Muchos incrédulos atacan la Biblia, atacan a Cristo y atacan la resurrección, y les da igual, porque no tienen nada que dependa en sus vidas. Para nosotros depende todo. Si la resurrección es falsa, nuestra fe es falsa. Si Cristo no resucitó, Él no era Dios. Y si Él no era Dios, Él tampoco puede ser nuestro Salvador. Así que es necesario, legítimo y sumamente importante probar si la resurrección de Cristo es un hecho histórico o no lo es. Y ese es el reto que hoy, mediante esta mañana y esta tarde, desearíamos poder compartir con la Iglesia. Pero antes de seguir, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar. Padre amado, hoy sé que tú no estás con nosotros y que tu gracia es suficiente. Padre, que tu poder y misericordia es lo que nos guía, lo que nos esfuerza, lo que nos da la victoria. Pedimos, Señor, que tú quieras bendecir a esta iglesia, que tu Santo Espíritu gobierne los corazones, las vidas de cada uno de nosotros, Señor, para honor de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Las evidencias de su resurrección empiezan con una tumba vacía. No hay duda alguna de esa tumba vacía. De hecho, históricamente, en la arqueología se han establecido dos puntos que se dice fue donde el Señor Jesucristo fue enterrado. Uno es católico, se encuentra dentro de las murallas en Jerusalén, y nosotros sabemos que Cristo fue puesto fuera de las murallas, así que eso evidencia que no es el lugar donde le pusieron. Y unos años más tarde, de hecho no hace tanto, encontraron fuera de las murallas de Jerusalén una tumba con una piedra. Es el sepulcro de un arqueólogo americano que tiene todas las características de haber sido el sepulcro del Señor Jesucristo. Se encuentra cerca de un jardín, tal como la Biblia lo dice, con una entrada grande con una piedra. Cuando entras, yo no estaba ahí, pero el hermano Roy Law, que estuvo, y creo que mi suegro también estaba ahí, cuando entras ves el lugar donde le pusieron, y al salir justamente hay un pequeño versículo en inglés que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que para el turista visitante es un buen reto y una buena verdad. Hay varias evidencias de la resurrección de Cristo. Hay evidencias teológicas, filosóficas e históricas. Al estudiar estas evidencias,
no podemos utilizar lo que llamamos el método científico, por una razón muy práctica. La historia no puede ser estudiada por el método científico o la metodología científica. No podemos pesar, calcular, poner en un tubo de ensayo y replicar los hechos. Hay otras maneras de estudiar la historia, a través especialmente de la arqueología, que sí utiliza muchas cosas del método científico, a través de lo que es documentación, los documentos escritos, que nos ayudan a estudiar los hechos. Y casi es un último punto, que es la abogacía, la defensa a través de los testimonios. Y de esta manera tenemos que poner la resurrección, plantearlo como si fuera en un juicio. A lo mejor Joaquín, que ha estado en diferentes juicios, no como acusado, por supuesto, pero acompañando también, dice, acompañando, sabe cómo funcionan. Se ponen las evidencias enfrente de los que van a juzgar, y las acusaciones y las defensas. Y es lo que vamos a intentar ver, las acusaciones y las defensas, las pruebas, las evidencias, los documentos, la documentación, y ver la resurrección de Cristo. Pero vamos a hacerlo primeramente desde un punto que nos dice la Biblia sobre esta resurrección. Vamos a ver cómo fue profetizada en el Antiguo Testamento, cómo fue profetizada por el mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los datos pertinentes para considerar, los hechos históricos para considerar, esa tumba vacía, las más de 12 apariciones de Cristo resucitado con unos 500 testigos de una sola vez. Y vamos a ver lo que Pablo enseña, la importancia de la resurrección, su importancia para la fe cristiana. Ese es el bosquejo que vamos a seguir. Y vamos a ver cómo tenemos primeramente que definir resurrección y muerte. La muerte es más fácil de entender, ¿verdad que sí? Todos más o menos tenemos una idea de la muerte. Sabemos que cuando uno deja de respirar por un buen rato, lo más probable es que esté muerto. Y sabemos que la muerte viene por los que los médicos dicen, cuando nuestro cerebro deja de emitir esos pulsos, esa muerte cerebral, la persona se considera muerta. Antes pensábamos que era cuando el corazón dejaba de latir. Bíblicamente la muerte es la separación del cuerpo, la parte física, con el espíritu, la parte espiritual. Y esas dos partes se separan. El espíritu es eterno, el cuerpo, como bien sabéis, no lo es. Pero después de haber entendido la muerte, tenemos que entender qué es la resurrección. La Biblia lo define como que nuestro cuerpo es levantado de los muertos de una forma incorruptible. El mismo cuerpo, pero glorificado. La resurrección muestra al hombre con un componente físico, el cuerpo, y otro espiritual, el espíritu, el alma. Cuando nuestro cuerpo resucita, parece que seguimos siendo la misma persona. Las mismas cualidades más o menos físicas. Creo que seremos reconocibles, aunque hay diferentes opiniones de esto. Si uno es muy viejito, a lo mejor cuando resucite no sigue siendo viejito, vuelve a tener la capacidad de un hombre de unos 30 años, un adulto. Eso que algunos dicen, no lo sé. Pero lo que sí muestra la Biblia es que aquellos que resucitaron fueron reconocidos como quien eran. Tenemos que distinguir entre la resurrección y el volver a la vida. Os pongo el caso bíblico, el caso del buen amigo del Señor Jesús, Lázaro. Hacía 3 días que había muerto, teóricamente ya olía mal. No sé si habéis olido un muerto, pero huelen bastante mal y no es muy agradable. Y cuando Él resucitó, el Señor lo sacó de la muerte y lo trajo de vuelta a la vida. Sabemos que Lázaro después volvió a morir. Lázaro no resucitó con un cuerpo glorificado, sino que volvió a la vida con el mismo cuerpo que tenía. E incluso muchos creyeron en Cristo por el testimonio de Lázaro. Y los líderes religiosos querían matarle. Querían volverle a sacar la vida, porque muchos creían en Cristo debido a su testimonio. Así que distinguimos entre el hecho de volver a la vida, algunos profetas del Antiguo Testamento lo hicieron, y el hecho de levantarse de entre los muertos, pero esta vez con un cuerpo nuevo,
con un cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo. Esto, científicamente, humanamente hablando, no puede explicarse. Es cierto. Hasta ahora, ningún científico ha puesto en su laboratorio un cuerpo glorificado para experimentar con él. Dicen que en el Área 51 engancharon a unos cuantos extraterrestres y hicieron pruebas con ellos. Eso lo dice. Pero no sabemos si es verdad. Ahora, lo que sí podemos decir es que no ha habido nadie que haya experimentado en un cuerpo glorificado. Pero los creyentes son referidos en la Biblia como una verdad grande y preciosa, que levantaremos de los muertos y tendremos un cuerpo nuevo. En Hebreos 9:27, un versículo que dice que está establecido el hombre que muera una sola vez y después el juicio. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Eso no es un dicho mío, ¿de acuerdo? Es un dicho que leí por ahí. La cosa en este mundo que es 100% seguro es que nos vamos a morir todos, a no ser que venga el Señor a llevarnos. Vamos a experimentar la muerte. Hablando de posibilidades, hay más posibilidades que te caiga un rayo encima que te toque la lotería. Fijaros las probabilidades que hay. Pero hay una probabilidad cierta. Nos vamos a morir todos. Está establecido al hombre que muera una sola vez. Y después, el juicio. La muerte es estar con Cristo para el creyente. Pablo dice que él mismo lucha. Por causa de vosotros, dice, por causa de la iglesia, él necesitaba estar ahí, pero él quería partir y estar con el Señor. Es la definición que él hace. Cuando el creyente muere, abre los ojos en la eternidad, está ahí con Cristo. Sin embargo, en Apocalipsis nos muestra cómo los creyentes, los santos, serán resucitados. Y aquí viene la enseñanza de lo primero que nos pasa cuando morimos, nuestro espíritu se va a la presencia del Señor. Pero todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Recibiremos un cuerpo glorificado cuando al final, tal y como nos narra Apocalipsis, todos serán resucitados. Los creyentes serán resucitados con un nuevo cuerpo que se unirá a nuestro espíritu. La Biblia también nos habla de esa resurrección en su segunda venida. Si estáis tomando apuntes, Apocalipsis 20, 4 al 6. Ahí nos manifiesta la Biblia como los creyentes que ya están en la presencia del Señor en su espíritu. Sus cuerpos serán levantados entre los muertos, se unirán y tendremos un cuerpo nuevo para toda la eternidad. Sin embargo, los incrédulos serán resucitados al final y juzgados. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Si podéis tomar las escrituras en Apocalipsis 20, empezando en el versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró por ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje nos habla de cosas muy interesantes. Lo primero que vemos, que debemos mencionar, es que todos, grandes y pequeños, van a estar ante Dios un día. La Biblia dice, toda rodilla se doblará.
Los ateos ya no tendrán ninguna más duda. Los agnósticos ya no tendrán ninguna otra duda. Le verán a ellos y creerán que hay Dios. Demasiado tarde, pero las dudas serán quitadas de toda mente. Lo segundo que vemos es que serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Ahora, recordad que la Biblia dice que nuestra salvación no es por las obras de justicia que hayamos hecho. No podemos pagar a Dios nuestra salvación con buenas obras, sino que la salvación es por la gracia, el don inmerecido de Dios que nos regala según su bondad. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia es clara en cuanto a que nuestra salvación no es por obras. Pero la Biblia es clara que los hechos de los hombres serán juzgados. Y el primer hecho negativo del hombre es rechazar la salvación que Jesucristo ofrece. Como han dicho no a Dios, el juicio es severo sobre ellos, porque han dado la espalda a Dios. Entonces la Biblia nos muestra que esos libros serán abiertos y los hombres van a tener que escuchar cómo sus obras son las que les condenan. ¿Entendéis esto? Es como un ladrón condenado. El pobre juez no tiene la culpa. A veces les echamos la culpa a los jueces. Son los malhechores los que han hecho el mal y son los malhechores quienes deben pagar por el mal. Lo mismo pasa con Dios. Dios no es malo por juzgar a los malhechores, a los pecadores. Dios es un juez justo. Y un juez que dice, mira, con justicia voy a juzgarte, tú has hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y por tanto, la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que el Hades, y este Hades no es el infierno. El Hades es el lugar de espera donde están esperando los que han muerto al día de este gran juicio del trono blanco. Es como si habéis escuchado alguna vez noticias, ¿no? Alguien comete un asesinato, es puesto en la prisión en espera del juicio. Y cuando es juzgado, entonces es condenado. Lo mismo pasa aquí. El Hades es el lugar de espera. Los hombres serán juzgados y en el juicio del gran trono blanco, entonces los que no hayan creído en Cristo, y los que están ahí, ninguno de ellos es salvo. De acuerdo, el juicio del trono blanco es para incrédulos. Todos estos incrédulos van a ser lanzados al lago de fuego. No son buenas noticias, ¿verdad que no? Pero el lago de fuego es un lugar literal, es un lugar que Dios creó para los ángeles, no para el hombre, pero que el hombre va a ser echado ahí. Y según entendemos por las Escrituras, es un lugar eterno, porque Dios suministró el rescate para que no fuera a ese lugar. No es un lugar donde van a estar un ratito y luego van a ser sacados, porque entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué todo este juicio? Si igualmente Dios los va a perdonar. El infierno es algo muy triste. Pero volvamos a la resurrección de Cristo. Vamos a ver rápidamente cómo fue anunciada en el Antiguo Testamento, anunciada por el mismo Jesucristo. Jesús resucitó con un cuerpo transformado después de 3 días de su muerte. Apareció a más de 500 testigos de 40 días después de su muerte. Habló con ellos, comió con ellos, les permitió que lo tocaran. Esas son evidencias extraordinarias. El cristianismo y la deidad de Jesucristo descansan en el hecho de la resurrección. Vamos a ver este bosquejo de una manera rápida. Primeramente, el Antiguo Testamento ya anunciaba que el Mesías prometido iba a morir y también que iba a reinar. Era necesario, pues, que si primero moría y después reinaba, algo tenía que pasar, ¿verdad? Y ese algo es la resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. En Hechos, capítulo 2, versículo 25 al 32. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi alma, y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Igual que el Salmo 16:10, ¿lo habéis notado? El mismo versículo. Más hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, que después de deshecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios. Job sabía de la resurrección. El salmista David sabía de la resurrección. Sabía que el Mesías prometido resucitaría. Podéis ver otras citas, apuntarlas ahí en vuestras notas, en Hechos 13, 30 al 37, 17, 2 al 3. Tanto Pedro como Pablo hablan de que David habló de la resurrección del Mesías. Y cuando vemos en Mateo 28, 6, en Marcos 16, 6, en Lucas 24, 46, cuando vemos esa referencia, hace apunte del Antiguo Testamento, hablando como era necesario que el Redentor, el Goel, usando la palabra en hebreo, el Mesías prometido, el ungido de Dios, iba a vencer la muerte. Dios no iba a permitir que su cuerpo permaneciera en el Seol. Así que vemos que el Antiguo Testamento define claramente la resurrección. Salmo 22, y lo conocemos bien, Salmo de la cruz, como muchas veces es llamado. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53 habla de ese brazo de Jehová. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero Isaías 53 termina con esperanza. Veremos muchos y nos gloriaremos realmente en esa muerte de Cristo, del Mesías. En Isaías 9:6, el gobierno será sobre sus hombros, hablando de los nombres que iba a recibir el Mesías. ¿Cómo podía este Mesías que iba a morir recibir el gobierno para siempre sobre sus hombros? Según Daniel 2:44, iba a gobernar eternamente y para siempre. Zacarías 13:1 habla del reino del Mesías, el Redentor. Sin duda alguna el Mesías tenía que morir, pero el Antiguo Testamento manifiesta que su alma no quedaría en el Seol, no quedaría en la muerte, sino que reinaría para siempre. El Mesías tenía que ser levantado de entre los muertos para poder reinar para siempre. Esta es una evidencia antiguo testamentario de una profecía que creemos, por tanto, que su resurrección era imprescindible. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Cristo anunció su resurrección. Bien, si yo anuncio que voy a resucitar, me vais a enterrar y después de 3 días voy a resucitar. Algunos de vosotros ya estáis sonriendo. Si lo hago, os vais a llevar un susto. Pero bien sabéis que yo no podré hacerlo, ¿verdad que no? Pero si yo lo digo y después no pasa, pero yo digo, yo voy a resucitar, y después no resucito, algo de mi mensaje está mal, ¿verdad que sí? O os estoy engañando, o estoy mintiendo, o estoy loco. Estoy diciendo algo que no es correcto decir. Cristo o era hijo de Dios, o era, y lo digo con mucho respeto, o era un lunático. ¿Entendéis lo que quiero decir? No hay un punto medio, no hay un punto medio. Algunos dicen, oh, yo admiro a Cristo porque fue un gran hombre filosófico, fue un gran líder religioso, fue un gran ejemplo para la sociedad. Fue un loco, ¿no? Dijo que resucitaría, que era hijo de Dios. Dijo que destruyeran ese templo, que en 3 días lo levantaría. Tuvo un montón de seguidores. Decía que hacía milagros, que sanaba. Si todo eso es falso, entonces tenemos que hablar que esa persona tenía un problema de esquizofrenia, utilizando un término actual. O eso, o realmente era quien decía ser. Para nosotros que creemos no hay duda alguna. Él era hijo de Dios, Él era Dios mismo, Él resucitó al 3er día. Y ahí está la clave. Porque si Él dijo que iba a resucitar
y resucitó, los que lo vieron creyeron en él más que nunca, como veremos. En Mateo 12, versículos 39 al 40, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los discípulos se acordaron cuando murió Jesús, y Jesús había dicho que resucitaría. Los discípulos, empezando por Pedro, cuando pusieron a Cristo en aquella tumba fría, se desanimó tanto y se fue otra vez a pescar. Estaban desanimados. Tenemos a 12 hombres, varias mujeres, enterrando a su ser querido, a su ser amado, enterrando también todas las esperanzas de una restitución del reino. ¿Verdad que sí? A Cristo le habían preguntado: ¿restituirás el reino? Todas las esperanzas de una liberación, no solo espiritual, sino también político-social. Estaban enterrando ahí, en esa tumba fría, todas las cosas que Cristo había dicho, y para ellos eso era el final. Tomaron el cuerpo, lo embalsamaron, le pusieron especies, lo pusieron como se solía hacer, una especie de momia, lo pusieron en la tumba, pusieron una piedra delante de ese agujero, una piedra enorme, grande, pusieron un grupo de soldados, legionarios, acostumbrados al combate, pusieron un sello sobre esa tumba. Todo había terminado, absolutamente todo. Pedro dijo: me voy a pescar. ¿Qué pasó que hubo un cambio tan grande en esos hombres y mujeres 3 días después de la muerte de Cristo? En Mateo 16, 21, 17, 9, 22 al 23. En Marcos 8, 31, Marcos 9, 9 hasta el 10, Marcos 9, 31. En Lucas 9, 22 al 27, 11, 29 al 30. En Juan 2, 18 al 22 o 10, 18. En todos esos versículos, Cristo dijo: yo voy a morir, pero después de 3 días yo voy a resucitar. Cristo lo anunció, siguiendo las pautas del Antiguo Testamento. Cristo anunció su resurrección. La credibilidad de Cristo reside en el cumplimiento de sus propias palabras. Este es el test verdadero. Su resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. Si Cristo no ha resucitado, Él no era hijo de Dios. Él no era Dios. Él no era Salvador. Si Él no ha resucitado, Él engañó a todos. Si Él no ha resucitado, esos 12 hombres, de los cuales 11 murieron en una muerte sufriendo como mártires, diciendo: Cristo ha resucitado, yo soy testigo de lo que vi. Esos hombres, si Cristo no ha resucitado, murieron en vano. Si Cristo no ha resucitado, los 500 que le vieron resucitado nos dieron un testimonio falso, muchos de los cuales después morirían como mártires. Todos los que murieron en las persecuciones imperiales, especialmente bajo Diocleciano, murieron por una fe vana. Todos los misioneros, pastores que hoy en día están muriendo en países donde la fe cristiana es perseguida, ¿han creído en una fe vana? Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Tengo que terminar el estudio esta mañana, pero veremos en esta tarde las evidencias histórico-críticas de escritores no bíblicos, sino seculares, que hablaron de este Yeshua HaMessiah, Jesús, el Mesías, el Christus, como hablaron de este hombre, si es que hombre se le puede llamar, como diría Josefo, que habiendo muerto, los seguidores decían que había resucitado. Hablaremos de los testigos oculares. Hablaremos de enemigos que él tuvo, entre ellos sus propios hermanos, Santiago, que no creía en él mientras vivió. Y después Santiago se convirtió en una de las columnas de la fe en Jerusalén y nos dio el libro de Santiago. Veremos también como otros, el mismo Pablo, perseguidor, enemigo de la iglesia, tuvo que ver a Cristo resucitado y se convirtió en el gran defensor de la resurrección. Hermanos, Cristo ha resucitado, la tumba está vacía, las evidencias son realmente increíbles.
y nos muestran que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Tan clara, Señor, que llega a tocar el alma, el corazón de todos nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a celebrar la resurrección, el poder de tu gracia y tu bondad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias.